Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete, 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida en estudios a la doctora Karen Sichel, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. Le hemos invitado para analizar la consulta popular que este domingo los ecuatorianos vamos a pronunciarnos en las urnas, y sería importante, como reiteramos la invocación, a ejercer un voto libre, pero por favor acompañado, al unísono, un voto reflexivo, informado y responsable. Y allí sí, votar libremente sobre, al menos en la consulta, las 8 preguntas. Preguntas importantes, y decirles, ¿se quiere o no que se extradite a los ecuatorianos vinculados a la delincuencia, al crimen transnacional organizado? ¿Quieren o no? ¿O queremos seguir viviendo como estamos, en medio de este ambiente de inseguridad y de violencia? La reforma política, queremos que sigamos viviendo este sistema político prostituido, y un ejemplo de ello es esa asamblea mediocre que no aporta la solución de los problemas. Queremos seguir con este Consejo de Participación Ciudadana en las condiciones en las que se ha desenvuelto desde su creación con la Constitución en el 2008, que no le ha servido para nada, sino solo para los apetitos políticos de los regímenes de turno, que tomaron a los organismos de control para su beneficio. Con estas consideraciones, doctora Sichel, este domingo serán ya las elecciones y la consulta popular. ¿Cómo ve este panorama? ¿Ha habido conciencia quizás de por donde usted se ha movido? ¿Hay conciencia de al menos de estos 8 temas, de estos 8 puntos, que si bien también hemos señalado, no va a solucionar totalmente los problemas que han sido puestos en consideración del pueblo, no va a solucionar, pero por lo menos nos sienta las bases para avanzar en cada uno de los puntos? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias, Miguel, por la invitación, a quienes nos escuchan. Estamos ya a días. Este domingo es el 5 de febrero, son las votaciones para el referéndum, y vamos a tener la oportunidad de decidir sobre 8 cambios estructurales a nuestra Constitución. Nosotros hemos visto, en mi experiencia, yo he estado caminando por el país, recorriendo el país, informando sobre de qué se tratan las preguntas y la fundamentación de cada una de ellas. Usted lo ha dicho bien, el día domingo vamos a tener que ejercer un voto libre e informado, pero no hay libertad sin información. Realmente las personas no podrán ejercer su voto si es que no conocen de qué se tratan las preguntas y cuál es el alcance de cada uno de los anexos. Y este ha sido mi rol, particularmente estos últimos meses, de informar a la ciudadanía de por qué se eligió cada una de las preguntas y el alcance. Lo que yo observo en el país, en mi recorrido, es que las personas, primero, no han perdido la esperanza. Para mí eso es vital. Yo he tratado de llevar el mensaje muy claramente y decirles, no existe una varita mágica que nos va a solucionar los problemas de la noche a la mañana. El narcotráfico, la delincuencia organizada, la narcopolítica son problemas complejos y requieren soluciones multidimensionales. Lo que sí tenemos son herramientas, y la consulta particularmente nos da 8 herramientas para luchar contra el crimen organizado. Esperemos que este 5 de febrero los ecuatorianos tomen la decisión que crean mejor, tanto por el sí o por el no, pero que lo hagan con un compromiso cívico de informarse. ¿Cree usted, doctora Sichel, que este mensaje, este llamado a tomar conciencia y a informarse, ha calado para que se ejerza este voto libre?
Creo que de alguna manera sí. Por ejemplo, las encuestas nos muestran que el nivel de conocimiento de las preguntas ha aumentado al 72%, solamente ha subido 20 puntos en el último mes. Me parece que a medida que nos vamos acercando más a las elecciones, los ecuatorianos comienzan a interesarse más sobre las preguntas. Pero sí que me encuentro preocupada por yo he tenido la oportunidad de ir a universidades, hablar con jóvenes, y la verdad es que estoy preocupada por nuestra juventud. Yo veo un completo divorcio casi absoluto entre nuestra juventud y los temas de relación nacional. Yo creo que eso se debe a la falta de credibilidad de varios organismos políticos. Usted ha mencionado la Asamblea Nacional. Cuando yo he ido conversando con ellos, y ellos muestran una decepción absoluta de, por ejemplo, los asambleístas que prefirieron ir a ver el partido de fútbol antes que trabajar y aprobar la ley de seguridad integral. Yo creo que ese tipo de decepciones sistemáticas que ha vivido la juventud ha hecho que básicamente encasilla a todos en un mismo costal, por decirlo de alguna forma. Entonces les ha hecho perder de alguna forma el interés de siquiera conversar sobre los asuntos de interés nacional. Y creo que son esos daños que causan los asambleístas, que la mayoría son vagos e irresponsables, que son inmesurables, porque lo que están haciendo es que una nueva generación no se encuentre interesada en conversar sobre asuntos de relevancia nacional. Bien, pero los jóvenes tienen que, ante un voto obligatorio, ejercer un voto responsable, enterarse, conocer y votar libremente. Los chicos a los que se ha referido, a la juventud, están dispuestos a escuchar, procesar y simplemente votar de manera responsable, porque lo peor que puede pasar es ejercer un voto sin información y votar como quiera. Yo creo que a medida que yo voy comentando las preguntas, y esta es una reacción generalizada, la gente va diciendo, esto es bueno. Cada vez que digo, por ejemplo, hablemos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de paso la gran mayoría de ecuatorianos no tiene idea de qué es ni qué hace. Cuando yo explico cuál es el problema de la concentración de poder y los fiscales que hemos tenido 100 sobre 100 y los jueces 100 sobre 100, que han sido, ellos se han declarado culpables en una trama de sobornos. No es que nosotros estamos hablando aquí de persecución política. La ex vicepresidenta de la Corte Constitucional se declaró culpable de recibir sobornos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de funcionarios que fueron a parar a los lugares más importantes del país, y que en esos lugares importantes decidieron tapar sistemáticamente actos de corrupción y fueron parte de la narcopolítica y de una trama de corrupción más grande que ellos mismos. Entonces, cuando uno se les explica esto, yo sí noto que los jóvenes y en general los ecuatorianos dicen, pero esto es bueno. Entonces, ¿por qué me han dicho que vote que no? Porque allá a las comunidades van la gente y les dice, vota no, porque no es decirle no al gobierno. Y a mí me ha tocado, pregunta por pregunta, explicarles cómo esto significa decirle sí al cambio. Y yo creo que poco a poco la gente va comprendiendo que estas preguntas no son para el gobierno, sino se van a quedar en la posteridad, se van a quedar en la Constitución para este gobierno y para el que venga. Y poco a poco hemos tratado de informar precisamente que esto es un cambio estructural. La información es fundamental, porque no es posible que vaya parte del electorado a las urnas, por ejemplo, atrapados por engaños. Hay candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que patrocina con las franjas publicitarias del Estado, del Consejo Nacional Electoral, que ofrecen cualquier cosa, menos lo que le compete de acuerdo con la Constitución, artículo 208, al Consejo de Participación Ciudadana. Ofrecen hasta solucionar los problemas, y esa no es la tarea de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Es vergonzoso. La campaña de los consejeros del CPCCS es una campaña que primero vulnera de frente y transparentemente todas las normas del Código de la Democracia. Son políticos que salen parado al lado de políticos, tomándose la foto y diciendo básicamente, esta es mi lista política. Eso de por sí es un insulto a todos los ecuatorianos y a las leyes que están en firme. Pero además de eso, además de que rompen la ley electoral, se atreven a prometer cosas que no tienen nada que ver con sus competencias. Ellos tienen 3 competencias en la actualidad. Designan a 77 autoridades de control, luchan
se supone, contra la corrupción, y también promueven la participación ciudadana y control social. Ellos, si es que llega a pasar la consulta, que esperemos que así sea, van a dejar de designar autoridades de control, que ese ha sido por años la forma que tuvo el correísmo para tomarse nuestras instituciones más importantes y desde allí tapar sus actos de corrupción. Esperamos cambiar eso con las preguntas 5 y 6 e implementar un proceso más transparente y democrático, como ocurre en el resto de las democracias. Y ellos tendrán que luchar contra la corrupción, investigar actos de corrupción y promover la participación ciudadana, pero ahí les ven, por ejemplo, haciendo propuestas para darnos más seguridad, ahí les ven haciendo propuestas para darnos más salud. Entonces, son personas que realmente lo que hacen es mentirles de frente a los ecuatorianos con un discurso completamente político. Esos 3 mandatos constitucionales que usted señala, doctora Sichel, han sido incumplidos. Y si no, que exhiban dónde está la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los casos, la casuística? Recordamos, antes de este consejo hubo una comisión de control cívico de la corrupción que le pasó, recuerdo, más de 1.350 casos. Y los que han venido luego no ha hecho nada en el combate a la corrupción. De eso no dicen nada. 2, fomento de la participación ciudadana ha sido solo como mecanismo para captar las veedurías ciudadanas. Y 3, acertar en los nombramientos de los organismos de control. Un contralor procesado en Estados Unidos, condenado en el Ecuador a 6 años por concusión, y así fiscales y otras autoridades que denigran ese paso por la función pública. ¿Cómo concienciar esto? La verdad, creo que la única forma de concienciar esto es diciéndoles a los ecuatorianos las cosas como son y decirles la verdad. Nosotros vemos con mucha preocupación que desde la Constitución se armó una estructura para desmantelar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Este órgano, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una asamblea pequeña, eso es lo que es, ha permitido por años manosear los procesos de designación de autoridades, y ahí terminan en los cargos más importantes amigos de los funcionarios del poder. Eso es lo que ha pasado con los cargos más importantes de nuestro país. Y lo que no les gusta, lo que les duele al correísmo y a los poderes políticos que están detrás de este órgano, es que se les va a quitar esa comisión pequeña, ese pequeño órgano con el cual manejan el Estado y buscan tomarse el país por asalto. Lo que no les gusta es que se les desbarate ese entramado jurídico que crearon en Montecristi, ese mamotreto jurídico que crearon en Montecristi, que les ha permitido por años tapar sus actos de corrupción. Nosotros ecuatorianos tenemos una oportunidad de oro, tenemos una oportunidad de desmantelar esta institución que nos ha fallado a los ecuatorianos. La anterior semana, la Corte Constitucional decidió destituir a los 7 consejeros por incumplimiento de funciones. Esto no había pasado nunca en el país, nunca la Corte Constitucional había destituido a una persona, a un servidor público electo vía voto popular, por incumplimiento de funciones, por incumplimiento de una sentencia constitucional. Este órgano nos ha fallado a los ecuatorianos. El 0% de su presupuesto ha sido destinado a la lucha contra la corrupción. Ni un centavo han destinado a investigar actos de corrupción. Lo único que les ha interesado es poner a sus amigos cercanos dentro del poder, y los presidentes, expresidentes de este órgano han sido acusados de los cargos más vergonzosos para un servidor público: tráfico de influencias, estafa, falsificación de carnets de discapacidad. Es un órgano que no nos representa, y con la consulta queremos decirles basta. Doctora Karen Sichel, hablemos de la pregunta 7 y 8, que se relaciona a la 7 con la incorporación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la 8, si están de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales. Hemos escuchado al populismo ecológico que denosta, que cuestiona, están en su derecho, pero que denostan sin argumentos.
¿Qué beneficio le trae la pregunta 7 y 8? Me parece que usted lo ha dicho muy bien. El populismo ecológico, personas que por años han luchado, se supone, o en teoría han luchado por la defensa del agua, tienen en sus manos una oportunidad de crear una estructura estatal para proteger a nuestras áreas más importantes que generan agua, que son las áreas de protección hídrica. ¿Qué pasa ahora? Si bien una área puede ser declarada como área de protección hídrica, no existe una estructura estatal que lo financie o que realmente proteja esta área. Y como esas áreas se quedan ahí en una declaración poética de ser áreas de protección hídrica, lo que pasa es que se quedan huérfanas y vulnerables a la minería ilegal, que es el peor tipo de minería porque no tiene ningún tipo de regulación del Estado y genera delincuencia organizada. Entonces, lo que está pasando en la actualidad, y quiero ser muy franca con los ecuatorianos, es que nuestras aguas, lo más importante de los cauces hídricos, están vulnerables a la minería ilegal porque no existe una protección estatal de vida. Y esto ocurre porque si bien la Constitución de Montecristi generó un catálogo de derechos muy amplio, lo que no hizo fue generar estructuras igualmente fuertes para que garanticen esos derechos. Estamos dándole una estructura central, un acto concreto para defender nuestra agua. Y ahí vemos a políticos que por años se supone que han luchado por defender nuestra agua, oponiéndose a esa pregunta. ¿Cómo se entiende eso? La otra pregunta, en la reforma política, la pregunta 3, si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas. Si estos asambleístas no han podido contribuir a la solución de los problemas que han hecho de la reforma laboral, para citar uno, la reforma al Seguro Social ecuatoriano, que han hecho, pero que respondan con hechos, no con discursos. ¿Está en la línea correcta, por lo menos, para corregir con la reducción del número de asambleístas? Sí, las preguntas 3 y 4 tienen que entenderse juntos. Por un lado, nosotros queremos reducir el número de movimientos políticos y fortalecer a nuestras organizaciones políticas para desaparecer a las organizaciones de escritorio, a las organizaciones de papel. Y por otro lado, queremos reducir el número de asambleístas, pero reconfigurando a la Asamblea Nacional para que haya más proporcionalidad y representatividad. Estas dos preguntas son las más populares de la consulta. La ciudadanía, cuando uno le dice queremos reducir el número, dicen, pero por supuesto, vayan a hacerlo. Cuando les contamos que cada asambleísta le cuesta al país mensualmente $15,000 y que son esos asambleístas los que se niegan a trabajar, los que tienen represados más de 30 proyectos de ley en materia de seguridad, esos mismos asambleístas que nos han fallado año tras año, la gente dice, por favor, que esos recursos públicos sean invertidos en mejores áreas. Y lo que nosotros buscamos con estas dos preguntas es, por un lado, escuchar a la ciudadanía y decir, esta Asamblea Nacional nos ha fallado, y por otro lado, proponer una propuesta más de fondo y decir también, nada va a cambiar si es que los movimientos políticos siguen de fiesta, siguen gastándose los recursos de los ecuatorianos y siguen alquilando sus movimientos para candidatos aparecidos que no tienen un registro de responsabilidad, que no son transparentes y que no tienen sobre todo exclusividad y seriedad de los movimientos. Doctora Sichel, y las pregunta 2, que es fundamental el papel de la Fiscalía en la investigación preprocesal y procesal penal para juzgar los delitos, como señala la Constitución artículo 195, ¿qué representa el fortalecimiento y garantizar la autonomía de una Fiscalía? Representa tener mejor justicia penal, mejor administración de justicia penal, porque al final del día la Fiscalía General del Estado es el órgano encargado de investigar y de perseguir a los criminales, acusar. Tienen, en palabras técnicas, son quienes ejercen la acción pública penal. No es otra cosa que investigar y acusar a los delincuentes. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos menos fiscales del necesario para investigar debidamente a las actividades criminales que ocurren en el país. De hecho, nos hacen falta más de 600 fiscales. En 9 años, el Consejo de la Judicatura no ha podido terminar un proceso de selección de fiscales. En más de 6 años no ha podido evaluar a la carrera fiscal y el desempeño de los fiscales. Tiene más de 200 procesos represados, sancionatorios para fiscales que han cometido faltas de corrupción o faltas disciplinarias. Nosotros, en cambio, como ciudadanos tenemos que ver y presenciar actos terribles de fiscales que golpean a sus novias, a sus parejas en cámaras y que continúan en funciones investigando delitos de violencia contra la mujer, mientras un Consejo de la Judicatura
por su estructura, por ser tan poderoso, por tener tantas funciones, no ha podido cumplirle al país, depurando y contratando fiscales más profesionales. ¿Qué queremos hacer? Que sea la Fiscalía quien directamente y sin intervenir ningún otro poder del Estado, ningún ente administrativo, pueda seleccionar, capacitar, contratar y promover a fiscales para que tengamos más fiscales técnicos protegiendo a las víctimas de delitos. Eso es lo que busca la pregunta. No, y la autonomía es fundamental. Le voy a citar un caso último de cómo, y hemos visto de cerca en su momento, cómo funciona la Fiscalía General de Colombia. El fiscal Francisco Barbosa, la semana anterior en Washington, advirtió la política del presidente Gustavo Petro de buscar la paz total, pero dejando de lado el combate al narcotráfico por un lado y de perseguir a sus actores del narcotráfico. El fiscal Barbosa lo dijo públicamente, que no acogía los pedidos del Ejecutivo para dejar de perseguir y las órdenes de prisión para quienes están vinculados al narcotráfico. Eso es una demostración de la independencia. Por ello es fundamental en el Ecuador lograr la plena independencia de una Fiscalía General. Exactamente, lo que interesa a los ecuatorianos, sobre todo, es que exista una fiscalía que, independientemente de quién esté en el poder, vaya a investigar de igual forma cualquier acto o cualquier delito. Entonces, es algo que nos tiene que interesar a todos los ecuatorianos, porque si es que tenemos una fiscalía menos politizada, más técnica, más profesional y más imparcial, asimismo vamos a tener una administración de justicia más imparcial, que es lo que todos los ecuatorianos debemos buscar. Independientemente de quién esté en el gobierno, una fiscalía que no sucumba ante las presiones políticas le va a hacer sin duda bien al país. ¿Qué representa, doctora Sichel, la pregunta 4, de un mayor control a los movimientos políticos que penosamente en el Ecuador lo que se han tornado es en empresas electoreras y no pueden subsistir alrededor de 280 movimientos para beneficio del cacicazgo y de los dueños de estos movimientos? Nosotros, es inaceptable tener 272 movimientos políticos en el Ecuador, es completamente inaceptable. Esto solo muestra que por años quienes se han regulado a sí mismos han sido los mismos movimientos y los mismos partidos políticos los que han puesto sus propias reglas para regularse. Tenemos una oportunidad de oro, ecuatorianos, de decirles basta, se les acabó la fiesta, no pueden estar viviendo de los recursos públicos que deberían ser recursos sagrados para todos los ecuatorianos y sobre todo para los políticos que nos representan. Más de 120 millones les ha costado a los ecuatorianos mantener a estos movimientos políticos, y lo que busca esta pregunta es decirles basta. Si es que ustedes quieren ser un movimiento político, primero tienen que llevar un registro biométrico. ¿Para qué? Para que se les acabe la corruptela de las firmas falsas que se venden en el mercado del bajo electoral entre $1 y $1.50, en donde falsifican la voluntad de los ecuatorianos y gente que incluso ha fallecido resulta siendo parte de los movimientos políticos. Se les acabó la corrupción de las firmas. Ahora va a haber un registro biométrico. Lo segundo es que van a tener que tener realmente afiliados, ciudadanos reales que se formen en esos movimientos políticos y no que sean aparecidos personas que un día firmaron y luego se desentendieron completamente del movimiento político. Si es que quieren ser parte del espectro político ecuatoriano, tendrán que hacer su parte y su rol social, que es formar a los ecuatorianos y vincularse con la ciudadanía. No puede ser que los ciudadanos estén tan desvinculados y tan divorciados de la política. Esta es una propuesta de fondo que busca eliminar a los movimientos de escritorio y de papel. Los únicos que tienen que temer con esta propuesta son los movimientos de papel, de escritorio, de alquiler y también los movimientos que se han vendido al narcotráfico, porque esos movimientos por primera vez van a tener un registro transparente de sus miembros y de su financiamiento. El resto de movimientos podrán seguir en sus funciones tranquilamente. El caso de la pregunta 2, la Fiscalía pudiera permitir también el que haya mayor investigación, por ejemplo, y cito en los hechos los presuntos actos de corrupción en el propio Ejecutivo, en donde hay que investigar, no está exento ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la función judicial, ni la función de transparencia, ni la función electoral de la corrupción. Va a permitir eso para limpiar también en el Ejecutivo lo que se presenta, estructuras que se mantienen y que no se ha podido limpiar.
Mire, la corrupción es un fenómeno endémico en nuestro país. ¿Qué significa endémico? Que está en todo lado. Y la obligación de las autoridades públicas honestas y decentes que existen en este país es pedir que esos actos se transparenten y se investiguen. Personalmente creo que cualquier acto de corrupción y también en nombre del gobierno tiene que ser investigado a cabalidad. Y si es que hay alguien que ha sido tan miserable para robarles a los ecuatorianos, que es un dolor terrible para quienes ejercemos la función pública, entonces que sea investigado y que sea llevado a la justicia. Y entonces la gran diferencia es que nosotros estamos buscando que eso ocurra a través de medidas estructurales. Si es que queremos que la corrupción se investigue realmente, lo que necesitamos es una fiscalía autónoma, independiente, que no tema o que no dependa de un consejo de la judicatura, de un órgano administrativo para poder cumplir con sus funciones. Y esta es una medida estructural a largo plazo y a inmediato plazo, porque la fiscal en 30 días designará ya al Consejo Fiscal para comenzar a limpiar a la Fiscalía General del Estado para que comience a investigar. Y nosotros seremos los primeros y los primeros en pedir que esos actos se investiguen y se aclaren. Si es que hay algún corrupto que está robándoles a los ecuatorianos, que vaya y que sea llevado a la justicia. Y que termine la impunidad, porque esta es una de las mayores preocupaciones que genera frustraciones en el Ecuador, la impunidad, el hecho de que no se castiguen los actos de corrupción y las presuntas responsabilidades de los funcionarios. No, eso es, creo que como ciudadana y también como funcionaria pública, nosotros los funcionarios públicos tenemos que estar sujetos al escrutinio público y eso está perfecto, eso está muy bien. Pero la Fiscalía aquí tiene un rol importantísimo, que es investigar y aclarar también las denuncias, aclarar los hechos. Finalmente, el deber de la Fiscalía es, así lo ha dicho la misma Corte Interamericana, es esclarecer la verdad y está vinculado al derecho a la verdad. Porque finalmente una investigación seria y técnica nos permitirá a todos los ecuatorianos conocer la verdad de los hechos. Y entonces, aquí no estamos jugando con cosas menores, porque yo he oído que la oposición dice, esto no va a solucionar nada. Ante eso yo les digo, entonces, con el mismo sistema que tenemos, ¿eso va a traer las soluciones a los problemas? Y también he oído decir, estos son cambios cosméticos, estos no son cambios profundos. Son los cambios que podíamos hacer vía consulta popular. La Corte Constitucional nos tiene dos filtros importantes. Yo sé que no son la varita mágica para solucionar todos los problemas complejos que tiene el país, pero sin duda son herramientas poderosas que nos permiten avanzar. Entonces, lo que yo quiero decir hoy a los ecuatorianos que van a ejercer su voto el 5 de febrero es, no perdamos la esperanza, no nos resignemos, tenemos la oportunidad de avanzar con 8 pasos concretos para tener un Ecuador más democrático, menos corrupto, menos politiquero y más seguro. Y después de los 8 pasos tendremos que seguir trabajando muy duro, porque somos un país en vías de desarrollo que requiere que todos los ciudadanos se unan en contra de la inseguridad, pero no podemos quedarnos de manos atadas cuando la inseguridad brota en las calles, cuando las bandas criminales hacen lo que se les da la gana, coiman a fiscales, coiman a jueces, y no podemos quedarnos de manos atadas sin hacer nada. Y estos son 8 pasos que nos permiten actuar en función del país. En una democracia y en un proceso electoral hay que respetar los pronunciamientos, los candidatos, los que abogan por el sí, los que abogan por el no. Por cierto, insistimos que hay un voto libre, pero informado, responsable. ¿Usted cree que han calado los mensajes de las 8 preguntas? Porque si vemos, así como el voto es libre y pueden hacer campaña por el sí o por el no, avalado por el Consejo Nacional Electoral, pero vemos, por ejemplo, quienes hay promociones por el no que le ponen un reggaetón. O sea, lo que quisieran los ecuatorianos es conocer argumentos, así como cuestionamos la corrupción en el Ejecutivo, ahora, ayer o siempre lo que ha habido, combatir eso, decirle, ¿usted cree que ha calado los contenidos de los mensajes, el desglose de las 8 preguntas en contraste con la oposición, con reggaetón o con decirle no y no? La campaña por el no para mí ha sido decepcionante. Los argumentos que han presentado asambleístas de UNES, por ejemplo, o candidatos de UNES,
en contra de la consulta son mediocres y creo que son vergonzosos. Por cierto que esos no son referentes. Ellos integraron una organización delincuencial que fueron sentenciados. Y ahora son los voceros del no por la consulta. Y a nosotros no nos llama la atención, es decir, son asambleístas que están finalmente peleando por su lugar de trabajo, es decir, son políticos que no quieren que se les acabe los recursos públicos de los cuales han vivido por años y están acostumbrados a hacer solo eso, vivir de la política. Ellos tienen su valor y viven de los recursos de los ecuatorianos. Pero más allá de quiénes son quienes llevan el mensaje del no, realmente que los argumentos han sido inocuos, mediocres. Yo he tenido la oportunidad de debatir y de conversar. En una propaganda vemos reggaetón y no vemos argumentos. Y dicen, es que en los anexos está la trampa. Eso repiten como si fuera la gran genialidad intelectual de oponerse con la consulta. Y yo quiero ser muy clara. En los anexos que son públicos ecuatorianos, que ustedes los pueden revisar, que de hecho es su obligación revisar antes de votar, ustedes no van a encontrar en ningún artículo de los anexos ninguna trampa. La Corte Constitucional realizó 2 controles sobre los anexos, primero para determinar que sea la vía idónea y luego para determinar que los anexos no incluyan nada que no esté ya incluido en la pregunta o que busque viabilizar la implementación de la pregunta. Esos son los anexos, la viabilización de la pregunta. Así que el hecho de que ellos por años hayan hecho consultas ahí sí mañosas, en donde ahí sí incluían preguntas de gancho, en donde ahí sí metieron la mano en la justicia, ellos no son capaces de entender que haya gente decente en la función pública, que lo único que queramos sea beneficiar al país y proponer cambios estructurales para las soluciones y los problemas complejos que atraviesa el Ecuador. Ahora, el problema no solo es, como usted ha señalado, doctora Sichel, el correísmo, que efectivamente en la consulta de mayo de 2011 anunciaron que le metían mano a la justicia y lo hicieron. Metieron mano en la justicia, declaraciones públicas, pero hay sectores... Y ahora se quejan de la justicia, ¿no? Son los primeritos en quejarse y rasgarse las vestiduras de por qué la justicia está así. Se les descubrió la corrupción. Exactamente. Por eso buscan afanosamente la impunidad y la revisión de sentencias. Pero lo curioso, doctora Sichel, no solo ese sector plenamente identificado como el correísmo, pero hay sectores que el correísmo persiguió, les garroteó, les enjuició, les afectó económicamente les afectó, y ahora están juntos en una campaña por el no. La verdad creo que eso responde a que gran parte de estos grupos tienen intereses políticos. Para mí ahí está que ellos no quieren que, por ejemplo, pase la pregunta 4. O quizás simplemente responde a una posición política de oposición al gobierno sin entender o sin tener una posición de madurez política de decir, quizás yo estoy en contra del gobierno, pero estas 8 preguntas nada tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con darnos más seguridad, más institucionalidad, más medio ambiente. Yo creo que, más cuidado al medio ambiente. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que hacer un ejercicio de madurez política, y usted lo decía bien, de aprender a dialogar con la oposición. Es algo que al país nos hace muchísima falta. Yo he tenido la oportunidad de debatir con varias personas de la oposición y me ha decepcionado ver que ellos no escuchan los argumentos. Ellos están solo para atacar, para mantenerse en un discurso político de coyuntura, pero son incapaces de escuchar y de reflexionar sobre los argumentos para poder debatir los argumentos. Y lamentablemente yo creo que eso... Tienen un discurso y por escrito, y a veces no lo leen ni bien. Y lo memorizan aparentemente y van y fijan sus mensajes políticos. Y yo creo que los ecuatorianos estamos cansados de que en temas tan importantes como, por ejemplo, técnicos, como es la autonomía de la Fiscalía, lo que recibamos por parte de la oposición no sea un análisis de si es que esto es bueno, si es que esto es malo o qué pasa en otros países, sino recibamos un análisis simplemente político y un discurso memorizado. Y yo creo que esa mediocridad por parte de la oposición, y espero más bien que esa mediocridad que ha tenido la oposición al no poder otorgar argumentos técnicos sea castigado por los ecuatorianos en las urnas. Es lo único que podemos esperar. Doctora Sichel, ¿han hecho el escenario, la posibilidad, lo probabilístico de perder en este referéndum? Creo que es nuestra responsabilidad analizar ambos escenarios.
y nosotros estamos preparados para el escenario de que se gane, en cuyo caso nosotros entendemos plenamente que esto no es un apoyo al gobierno, sino que es un apoyo de la ciudadanía a las preguntas y a los cambios estructurales. Y también tenemos pensado el escenario en que esto se pierda, con lo cual nosotros también entendemos el mensaje de la ciudadanía y consideramos que lo que nos corresponde a nosotros es no quedarnos quietos y no claudicar en proponer reformas estructurales a nuestra Constitución, en cuyo caso tenemos otras herramientas que activar. Podemos presentar... Volver a consultas, porque con esta asamblea muy difícil lograr cambios, reformas. ¿Qué van a querer hacerse cambios de ellos mismos? Están disfrutando de un sistema corrupto en lo político. Sí, yo creo que ahí tenemos otras formas, hay mecanismos. Podría ser la consulta para ya no cambiar la Constitución, sino cambiar leyes. Podría ser reforma parcial a la Constitución. Sin duda la cosa se pone más cuesta arriba. Pero yo creo que mientras nosotros mantengamos nuestro trabajo pensando en las preocupaciones del país, porque eso es lo que creo que es la fortaleza de esta consulta, que se ha hecho pensando en las preocupaciones de los ecuatorianos y tratando de dar soluciones estructurales a esas preocupaciones. Creemos que ese finalmente será el rol que tengamos que asumir. Al final del día, los ecuatorianos van a tener el poder y yo creo que eso es lo más valioso de esta consulta. Ha levantado una discusión, más allá de la coyuntura, ha levantado una discusión que a mí me ha nutrido muchísimo sobre personas académicos que critican, que observan, que me parece muy valioso, sobre cómo queremos ver nuestro país a futuro. Y finalmente, quienes hacen esta reflexión no es la Asamblea Nacional, no son los políticos, sino son los ciudadanos, quienes este 5 de febrero van a poder ejercer su voto directamente sin depender de la Asamblea, sin depender de ningún político, y van a decir fuerte y claro: quiero este país o quiero este otro país. Finalmente creo que eso es un elemento de la consulta que es muy rescatable y es en sí ya un proceso democrático. ¿Usted está optimista de los resultados de este domingo, doctora Sichel? Yo he visto las encuestas que se han hecho públicas. Parece que la ciudadanía ha hecho un ejercicio de reflexión sobre cada una de las preguntas. Y creemos que si es que los resultados obedecen a las encuestas, deberían ser positivos para el país. Pero todavía hay un segmento de indecisos. Sí, hay un segmento de indecisos y también hay un segmento de desinformados. Y es ese segmento al que tenemos que tratar de llegar, las autoridades, los medios de comunicación, las personas que están abogando tanto por el sí, por el no, para que estas personas tomen una decisión informada. Finalmente, la verdad es que los resultados se verán el domingo. El domingo entendemos que alrededor de la medianoche, según ha dicho el Consejo Nacional Electoral, debido a la cantidad de papeletas que se tienen que escrutar, tendremos un resultado. Así que nosotros estaremos pendientes y, como siempre, obedientes de la voluntad de los ecuatorianos. Nosotros seguiremos invocando por un voto libre. Amigos, voten libremente el domingo en las elecciones seccionales, en la consulta popular, pero por favor, si hay una exigencia de responsabilidad, un voto informado, un voto reflexivo, un voto responsable, mediten, revisen las preguntas. ¿Ustedes estarían de acuerdo que aquí no se extradite a los vinculados con el crimen organizado? ¿Ustedes estarían en desacuerdo con una reforma política que cambie este sistema prostituido en lo político? Si esto no va a arreglar los problemas, pero sí van a sentar las bases y mandar mensajes que aquí se tiene que combatir a la delincuencia organizada, se tiene que cambiar este sistema político prostituido y se tiene que, por lo menos, aunque debiera desaparecer ese Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos limitarle sus funciones y que dejen de nombrar contralores como Carlos Polid, sentenciado por concusión en el Ecuador, procesado en los Estados Unidos, fiscales impresentables que taparon la corrupción en el país. ¿Quieren eso? ¿O quieren cambios? Ustedes eligen libremente, voto libre, pero voto
informado, voto responsable. A la asesora jurídica de la Presidencia de la República, doctora Karen Sichel, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Yo solamente quiero cerrar recordándoles a los ecuatorianos que este domingo tenemos una oportunidad histórica de responder a preguntas que jamás se les han consultado a los ecuatorianos. Jamás se les ha consultado si es que queremos reducir los movimientos políticos y queremos limitar a nuestra clase política. Jamás se les ha consultado sobre la conformación de nuestra Asamblea Nacional o sobre el CPCCS. Tenemos una oportunidad histórica de hacer valer nuestra voluntad en las urnas y mi pedido es solamente vayan a votar informados. Les recuerdo que los anexos son públicos y están ahí para que ustedes los puedan revisar. Muchísimas gracias. La doctora Karen Sichel, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, en la revista de Opinión Democracia. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con el candidato a la prefectura de Pichincha, doctor Andrés Castillo Maldonado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Qué es Nissan e-Power? Es un nuevo sistema de motorización eléctrica que no necesita conectarse para recargar